cuando tú te enfrentas con alguien que sabe, te vas a sentir como que voy a atacar por otro lado. Pero cuando te recuerdas con otro verso bíblico, recuerdan, el Señor hizo exactamente lo mismo. Cuando el Señor fue tentado allí en el monte de la tentación, Él iba y le decía, escrito está. Una vez, una segunda vez, escrito está. Y entonces me relataba el verso bíblico, no tentarás al Señor tu Dios. Y iba y le decía, lo mismo sucedió con Pedro más adelante. ¿Recuerdan cuando le decían, ustedes están todos llenos de mosto? Que esta gente que está hablando y todo aquello. Y él dijo, escrito está. Hoy está sucediendo lo que está acontecido por parte del profeta, que tenía que suceder. Que los ancianos, que los jóvenes, tenía que suceder. Y entonces ellos conocían las Escrituras. El pueblo hebreo es un pueblo que conoce las Escrituras. Nosotros recibimos una vez un grupo que quería ellos salir a evangelizar al pueblo hebreo con aquel pensamiento de al judío primeramente y luego al gentil. Y entonces ellos se habían preparado como para decir, vamos a salir a predicarle a los judíos. Y yo les decía, nosotros teníamos en aquel entonces una cafetería que la utilizábamos como base de evangelismo, y entonces esta gente venía y decía, nosotros vamos a salir y vamos a evangelizarles a ellos, porque al judío primeramente nos dice la Biblia. Yo les decía, pero miren que ellos conocen las Escrituras. Sí, nosotros también, nosotros vamos guiados por el Espíritu Santo. Ok, vayan. Se fueron. Y se iban a la mañana y volvían a la tarde. Lo hicieron así por 3 días. Después del tercer día, cuando volvieron, y entonces tuvieron como sus charlas ahí de cuáles fueron los resultados que recibieron, cómo les fue, qué sucedió, qué no sucedió. Había algunos de ellos que incluso empezaron a dudar de la misma fe que ellos tenían. Porque dicen que los judíos tenían argumentos para demostrarles a ellos que Jesús no era el Mesías. Y que ellos no estaban tan seguros ahora de que si realmente Jesús era el Mesías. Y entonces, claro, no conocían las Escrituras. Generalmente nos movemos por emoción, pero al no conocer las Escrituras estamos en problemas. Es muy importante conocer las Escrituras, y lamentablemente la comunidad en los últimos tiempos va a ser muy confundida, va a ser muy engañada, porque no tenemos una buena base. Al no tener una buena base, los matrimonios se van a romper dentro de la congregación, las familias se van a romper dentro de la congregación, y le van a culpar al líder, le van a culpar al pastor, porque el pastor no les enseñó, no sé, cosas muy por arriba. Yo estuve en Los Ángeles, y se acercó un hermano de San Diego, y me dijo lo siguiente, fíjense qué triste. Él me dice, yo estaba en una congregación, él era el pastor segundo de esa congregación, y me dice, yo empecé a aprender las Escrituras, ustedes nos enseñaron mucho la Biblia, y entonces me retó a ir más profundo, empecé a ir más profundo con las Escrituras, fui mucho más adentro, y entonces me tocó ir a compartir el mensaje. Me subí, empecé a compartir el mensaje, y empecé a hablar de la palabra de Dios. Y cuando termino mi mensaje, me citan en la oficina pastoral el pastor principal. Y entonces me dice, ¿de dónde sacaste ese mensaje? ¿Por qué hablaste tanta profundidad hoy? Estuvo muy interesante, pero mucha profundidad. Y él le dijo, no, porque yo aprendí que para poder compartir y enseñar las Escrituras y hablarle a mis hermanos, yo puedo ir a lo profundo y compartir de lo profundo, de donde yo estoy, entonces compartir con ellos de donde yo estoy, y tener que ellos también puedan ser retados a ir a lo más profundo. Y entonces el pastor principal le dice, ese fue tu último mensaje. Y él le dice, no entiendo, pastor, es que nosotros acá no queremos profundidad. Nosotros a la congregación no queremos hablarle profundidad, solamente queremos hablar por arriba, pero no profundidad. Y entonces el hermano le termina diciendo, entonces no cuente conmigo, yo estuve en lo profundo, yo quiero compartir lo que conozco. Quiero compartir las experiencias que tuve con Dios, quiero compartir lo que el Señor me mostró y todo lo que he aprendido en este tiempo de parte de Dios. No me puede usted limitar a decir, no hable de quién es Dios, de lo que es capaz de hacer, de lo que hizo en el pasado y de lo que puede hacer en el presente. Entonces el hermano le terminó diciendo, usted está despedido. Y es triste, y así como esta situación, yo creo que hay muchísimas hoy situaciones en donde lamentablemente yo le llamo ceguera
Hay muchas congregaciones que cegan a sus congregantes. Pero ¿por qué estamos? ¿Por qué a veces los congregantes van? Porque no hay otra mejor opción. Es como cuando tienen ustedes un presidente, ¿no? No tenemos otra mejor opción, es lo que hay y entonces es lo que tenemos. Pero la responsabilidad, usted siempre tiene que saber que no es la del pastor para que usted crezca. La responsabilidad es suya. Usted en su propia casa. A ver, hace 2000 años atrás no existían congregaciones. No, en la época de la Biblia, David no iba a una congregación, el rey. Ellos no estaban allí diciendo, vamos a aprender a ver qué mensaje tenemos para compartir hoy. El rey se ponía a compartir. No era así. Esto es algo que nosotros hoy tenemos, por gracia y misericordia del Señor, que nos podemos reunir, porque el Espíritu Santo vino y cambió un poco el concepto que era el antiguo. Pero este concepto no cancela el antiguo. El antiguo era palabra. Aquí es donde se enseñan las escrituras. Pero lamentablemente el otro concepto se transformó en un concepto un tanto extraño. Y entonces ese concepto, el tanto extraño, el pueblo hebreo no lo tiene, porque no lo conoce. Entonces ellos siguen exactamente con lo mismo de siempre. ¿Y qué es lo mismo de siempre? Es lo que les dije. El acostarse a la mañana, el acostarse a la noche, leyendo, recitando salmos, compartiendo con los hijos. Memorízate este versículo bíblico, compartiendo con ellos. En la mañana, levantándose, orando. Es lo que exactamente dice acá, al acostarte y cuando te levantes. Y dice, no solamente las vas a tener en tu corazón, sino que las vas a repetir a tus hijos y las vas a hablar estando en tu casa. No le dice solamente hables cuando estés en la congregación. Dice, hablarás estando en tu casa. Y a veces unos dicen, pero que yo no soy pastor, entonces no quiero confundir a mi casa. Pastor, venga, visítanos a casa y compártanos algo y enséñanos algo. Que no. Que no es la responsabilidad del pastor. El pastor tiene un llamado, claro que sí. Y nosotros estamos para colaborar y para ayudar. Pero en nuestra casa, la responsabilidad de que la presencia y de que el Señor esté ahí es propiamente nuestra. Nosotros somos los únicos responsables de que la familia en la casa pueda encontrarse con el Señor. Hay algunos ejemplos, incluso Jesús cuando era pequeñito, la Biblia nos dice que Él fue creciendo en todo. Mientras Él crecía, dice que Él iba creciendo y aprendiendo y se iba formando. ¿Por qué? Porque recibía la formación en la casa. Su mamá, su papá, ellos le formaban en la casa de todo lo que él tenía. Número 2, nosotros tenemos algo que nos fortalece mucho, que tiene que ver con ciertas costumbres. Ciertas costumbres que practicamos, como les dije, por ejemplo, el día viernes, para nosotros es uno de los días más importantes, que es el día de la familia.